Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y hoy les vamos a contar una de esas cosas que nos han preguntado millones de veces. ¿De qué vivimos? ¿Cómo hacemos para vivir viajando? Pero antes de empezar a contarles, queremos decirles que primero no tenemos ningún familiar rico que nos esté bancando en este viaje, no hemos cobrado ninguna herencia, ni tenemos la fórmula mágica para ganar plata sin trabajar. La idea de este video es contarles cómo estamos financiando este viaje por América, cómo planeamos hacerlo, cómo lo hicimos al principio y cómo lo estamos haciendo hoy. Y todas son variantes de una misma cosa, que es trabajando. En el video anterior sobre cómo tomamos la decisión de vivir viajando, les contamos que además de nuestros trabajos en relación de dependencia, tuvimos un tercer trabajo vendiendo viajes de forma telefónica. Este tercer trabajo lo hacíamos en nuestros ratos libres y en los fines de semana cuando no estábamos en la oficina, y lo que ganábamos con este trabajo más la venta de todos nuestros muebles que teníamos en el departamento, vendimos heladera, cocina, sillón, mesa, todo, nos quedó la cama nomás. Con todo lo que ganamos de esas ventas y del trabajo, logramos generar algunos ahorros para poder bancarnos algunos meses. Si bien sabemos que se puede salir a viajar de esta forma sin tener ahorros, nos parece fundamental llevarse, aunque sean unos ahorros para los primeros meses en los que uno todavía no sabe ni de qué va a vivir. El hecho de no tener la presión de tener que salir a trabajar de lo primero que encontráramos nos hizo sentir mucho más cómodos a la hora de buscar de qué queríamos vivir realmente. Una cosa es lo que uno piensa o idealiza y otra cosa es cómo se siente uno después haciendo esas cosas. Nosotros antes de salir de viaje teníamos el blog que ya tiene 5 años, teníamos también nuestra cuenta de Instagram que algún ingreso nos generaba, pero con la pandemia murió todo porque era de viajes, así que nos dejó de dar ingresos, pero teníamos la esperanza de que en algún momento nos aporte algo para el viaje, digamos, ¿no? Sabemos que además de querer saber de qué vivimos, quieren saber cuánto gastamos, pero eso lo van a ver en otro video que vamos a hacer detallado de cuánto gastamos en nuestro viaje por Argentina y en el futuro en nuestro viaje por distintos países de América. Pero bueno, en este nos vamos a centrar en cómo generamos ingresos para sostener nuestro viaje por América. Con todos los preparativos de la camioneta, obviamente el de generar ingresos era un tema, y lo que pensamos fue, bueno, vamos a vender en un puesto ambulante como muchos viajeros lo hacen. Así que ¿qué hicimos? Fuimos a 11 en Capital y compramos un montón de productos para poder vender en el puesto, porque no teníamos tiempo realmente de hacer artesanías. Y no nos fue tan bien, no fue lo que esperábamos. Teníamos que estar los días lindos en el puesto, porque es cuando la gente sale a caminar, sale a recorrer, y los días feos que la gente no sale y que no puede poner el puesto, tal vez porque está lloviendo, tampoco podíamos salir a recorrer mucho. Digamos que antes de viajar la veíamos como una gran forma, y una vez que empezamos a ponerlo en práctica, no nos sentimos tan cómodos o no nos gustó tanto. Nosotros siempre decimos que no hay una forma perfecta para financiar un viaje, sino formas que se amoldan a cada uno. Te puede ir bien, te pueden gustar o no. De hecho, hay muchísimos viajeros que viajan vendiendo sus artesanías y les va súper bien y se pueden bancar re bien. Pero bueno, nosotros no nos sentimos tan cómodos. Habremos puesto el puesto unas 10 veces, no mucho más, sobre todo en la Patagonia, que fue la primera parte del viaje. No lo descartamos a futuro, haremos lo que sea para viajar, no tenemos trabas, digamos, de ese tipo. Si tenemos que poner un puesto o comprar cosas, lo haremos, no tenemos problema. Pero bueno, lo dejamos por el momento un poco de lado porque teníamos otras ideas además en mente. Desde antes de salir tuvimos siempre muy en claro que íbamos a trabajar de lo que haga falta para poder cumplir nuestro sueño de viajar. Otra de las opciones que habíamos barajado era hacer trabajos de temporada en los distintos lugares que visitáramos para conseguir ingresos. Pero bueno, al final eso no llegamos a hacerlo y nos orientamos más por lo digital porque nos es más cómodo a nuestro estilo y forma de vida. Ahora sí, vamos a contarles cómo estamos generando ingresos para financiar nuestro viaje por América. Gracias a Dios, hace rato dejamos de usar nuestros ahorros, aunque los primeros meses nos sirvieron bastante. Sí, sobre todo porque los 2 primeros meses lo tomamos como vacaciones, así que en esos meses no trabajamos de nada, estábamos muy cansados de armar a Blanquita y dijimos, bueno, son nuestras vacaciones. Para financiarnos tenemos distintas herramientas
que nos ayudan a generar ingresos, así que las organizamos en categorías desde primero la que más nos deja hasta la que menos plata nos deja. En septiembre del 2021, con ya medio año de viaje encima, se nos ocurrió crear una revista digital de viajes interactiva. Hoy se llama Revista Caminando y la hacemos sobre las distintas provincias que visitamos en Argentina y luego se extenderá a toda América. En esta revista contamos nuestro paso día a día por cada provincia, además contamos los lugares que más nos gustaron, rutas escénicas, itinerarios sugeridos y un montón de info útil de la provincia, que la verdad para armar un viaje está muy bueno. Tiene más de 60 hojas de contenido y la verdad que desde que la lanzamos se convirtió en nuestro principal caballito de batalla. La revista la vendemos de dos formas diferentes. Una es en la suscripción al newsletter premium. El 5 de cada mes enviamos por correo electrónico el mail con el newsletter y la revista. En el newsletter les contamos cómo fue nuestro último mes en viaje, mandamos fotos exclusivas para que tengan y puedan usar de fondos de pantalla en el celu o en la compu. También damos descuentos para la tienda y mandamos la revista nueva de cada mes. Actualmente tenemos 117 suscriptores. El ingreso por suscripción al newsletter es el más estable de los que tenemos y generalmente crece un poquito todos los meses por nuevos suscriptores. Y en promedio, en los últimos 6 meses nos generó unos $160. La segunda forma de vender esta revista digital que hacemos cada mes es a través de ventas. La vendemos por nuestra web, en la que la revista queda subida permanentemente y la pueden comprar cuando quieran. De hecho, todos los meses vendemos revistas anteriores y obviamente la revista nueva que sale y se publica el 15 de cada mes en la tienda. Los suscriptores las reciben 10 días antes. Las revistas también las vendemos por Instagram y de todos nuestros ingresos es de los más variables. Hay meses donde vendemos muchas revistas, meses donde vendemos menos, pero en promedio nos generó unos $85 mensuales. Recuerden que estos montos son un promedio de los últimos 6 meses. Hay meses donde ganamos más y meses donde ganamos menos. Y tenemos una tercera manera de financiarnos con la revista, que es con la venta de espacios publicitarios. En cada revista van a encontrar publicidad de alojamientos, de ministerios de turismo, de empresas que ofrecen excursiones. Todas esas son afines a la revista, son temáticas y nos pagan una sola vez al poner la publicidad. Esto también es variable, hay meses y revistas en las que hemos encontrado muchos anunciantes, otras en las que no hemos encontrado. En promedio en los últimos 6 meses nos ha generado unos $85 por mes también. Ahora les vamos a contar la forma de solventarnos que seguramente más curiosidad les da, que es el canal de YouTube. Cuando salimos de viaje no teníamos canal de YouTube, de hecho ayer 28 de marzo se cumplió un año de que subimos el primer video de YouTube. Un año, la verdad que gracias a todos los que nos acompañan en los videos. Pero bueno, esta es una entrada más o menos también bastante estable, porque siempre se van manteniendo o van incrementando la cantidad de visualizaciones. Pero ahora les vamos a explicar cómo es que YouTube nos paga por hacer videos. Para monetizar un canal de YouTube hay que tener como mínimo 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Es bastante complicado al principio lograr monetizar el canal. Nosotros tuvimos mucha suerte de que nuestro van tour se viralizó, por así decirlo, lo vieron 600.000 personas y ese video nos permitió monetizar el canal muy rápido. Monetizar un canal significa que YouTube te aprueba para entrar en su programa de partners. Lo que te va a permitir es que cuando YouTube coloca anuncios en tus videos, te va a dar una parte de lo que el anunciante le paga. Parece fácil y parece un montón, pero no es tan así. ¿Cuánto nos paga YouTube por tener actualmente 23.000 suscriptores? Nada. En realidad no nos paga por la cantidad de suscriptores, nos paga por la cantidad de veces que ustedes ven las publicidades que están en nuestros videos. Está relacionado con las visualizaciones que tenga un video, pero lo más importante y por lo que nos paga es por las publicidades, no por las visualizaciones del video, digamos. Obviamente, a cuantas más visualizaciones tiene un video, vas a ganar un poco más, y a cuanto más suscriptores tenés más chances de que más gente vea tu video. Por eso siempre les pedimos que interactúen con el contenido, que comenten, que le den un like, que lo compartan, porque todas esas cosas hacen que en el algoritmo de YouTube el video sea considerado como un buen video y eso permita que más gente lo vea, más gente ve las publicidades y más cobramos. Pero igualmente no todos los canales ganan lo mismo. Puede haber otro canal con la misma cantidad de suscriptores que nosotros y ganar mucho más o mucho menos. Hay una estadística muy interesante que se llama RPM, que es el Revenue per Mil. Esta estadística lo que nos dice es cuánto ganamos por cada 1000 visualizaciones. ¿Cuánto es? $1. Es bastante poco, así que para poder vivir de YouTube tendríamos que tener
muchísimas visualizaciones y bueno, no las tenemos todavía. Actualmente estamos cobrando por YouTube, por las publicidades, unos $170. Eso es el promedio de los últimos 6 meses. Hay meses donde fue más y meses donde fue menos. La tercera forma que tenemos para generar ingresos es haciendo acciones publicitarias. ¿Y qué son las acciones publicitarias? Son acciones que hacemos con determinadas empresas para publicitar en nuestro Instagram o blog su producto o servicio a cambio de una remuneración. Antes de que empiece la pandemia hacíamos acciones de este tipo. Con la pandemia quedó todo trunco y recién hace unos meses empezaron las empresas a hacer acciones nuevamente. Y para nosotros más o menos nos representa mensualmente unos $80 de ingreso. Nuestra cuarta forma de generar ingresos es a través de los códigos o enlaces de afiliado. Un programa de afiliados es por el cual un creador de contenido y una empresa se unen, generan un enlace de afiliación y cuando alguien reserva con el enlace, el código o el descuento del creador de contenido, la empresa le paga una comisión por haberle referido a un cliente. Es un win-win. Esta forma de trabajo no representa un costo extra para quienes contratan, al contrario, en muchas ocasiones tenemos descuentos del 5 o 10% para usar ese servicio o el producto, así que gana quien contrata, ganamos nosotros y gana la empresa. Nosotros trabajamos con varias empresas ya hace tiempo de esta manera. En la descripción les vamos a dejar los enlaces para que vean todos los descuentos que tenemos. A grandes rasgos tenemos distintos tipos de descuentos, son casi todos con empresas que nosotros hemos usado en nuestros viajes. Por ejemplo, tenemos 5% de descuento en asistencia al viajero, tenemos un descuento para alquiler de autos en Argentina o cualquier parte del mundo, también es del 5%. Hay muchos descuentos en actividades en Argentina, alguno en Brasil, todo eso lo van a encontrar en los códigos que les vamos a dejar en la descripción. También tenemos un enlace con Booking.com y con Rental Cars. En estos casos no les brindamos un descuento por utilizarlo, no al menos por ahora. Pero si reservan por nuestros enlaces, ellos nos pagan a nosotros una comisión por referirlos. Así que no abonan nada extra y nos ayudan a seguir viajando. Aproximadamente de esta forma ganamos unos $60 mensuales. Otra forma con la que nos financiamos es a través de las donaciones mediante plataformas como Cafecito, por la cual nos pueden mandar 1 litro de combustible, por Mercado Pago, donde nos pueden transferir a nuestro alias, o por PayPal. Lo tomamos como una retribución a nuestro trabajo como creadores de contenido de viajes y si bien no es nuestra principal fuente de financiación, nos ayuda con el combustible. Más o menos ganamos en promedio unos $25 mensuales. Y la forma con la que menos ganamos, que en realidad no ganamos, es con los canjes o intercambios. ¿Cómo funciona un canje o intercambio? Bueno, las empresas nos brindan el servicio o el producto sin costo y nosotros contamos nuestra experiencia usándolo en las redes, tanto en Instagram como en el blog o en YouTube. Por más que esto no nos genera ningún ingreso, nos evita muchos egresos y nos brinda la posibilidad de hacer cosas que de otra forma no haríamos porque no tendríamos presupuesto. Estas son todas las formas en que nosotros generamos nuestros ingresos. Hoy en día nos alcanza súper bien para poder vivir, no estamos usando nuestros ahorros, así que estamos más que contentos. En otro video les contaremos cuánto gastamos viajando, pero la idea de este era que conozcan cómo nosotros nos financiamos, les puede servir o no, la verdad que no hay una fórmula mágica. Cada uno tiene que encontrar cómo se siente cómodo generando ingresos y buscarle la vuelta para poder vivir viajando. Y lo mejor es que somos bastante inquietos, así como cuando viajamos no nos quedamos quietos en la playa, cuando pensamos tampoco nos quedamos en lo que ya hacemos para ganar dinero. Así que se vienen novedades muy pronto, estén atentos a los videos que se los vamos a ir contando con el paso del tiempo. Ahora que ya saben cómo nos financiamos, si les gusta lo que hacemos pueden usar nuestros códigos de descuentos, los enlaces de afiliados, ver las publicidades de nuestros videos y suscribirse a nuestro newsletter. De esa forma, todos los meses vamos a sumar 30 kilómetros por cada suscriptor. Así que nada, esperamos que les haya servido el video, ahora ya saben de qué vivimos. Y si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, será hasta el próximo video.